En este video voy a explicar para qué sirve la teoría musical, si es útil o no y para qué nos podría beneficiar. Muchas personas se resisten a la idea de tener que aprender teoría musical y solo se dedican a tocar su instrumento y sacar covers, que no tiene nada de malo, pero hay gente que opina que aprender teoría musical hace que disfrutes menos la música e incluso hay otras personas que opinan que saber de teoría musical mata la creatividad, ya que para escribir música o para componer una canción hay que solamente utilizar la inspiración, ya que la música se siente y no se estudia. En mi experiencia, esto no ha sido así, sino todo lo contrario. Saber de teoría musical me ha hecho ser mejor músico, me ha hecho disfrutar más la música y me ha facilitado mucho mi trabajo a la hora de enseñar, a la hora de crear arreglos, incluso de componer. Entonces te voy a compartir algunas razones por las que yo creo que vale realmente la pena aprender teoría musical. La primera razón es que aprender teoría musical nos permite comprender la música que escuchamos. Y no pienses en teoría musical como algo académico o tedioso o carente de aplicaciones prácticas o algo relacionado con las matemáticas. Porque sí, aprender teoría musical va a involucrar aprender de conceptos que tienen que ver con números. Por ejemplo, los intervalos, como intervalo de tercera, intervalo de cuarta, sexta aumentada, quinta justa, etc. O el concepto de compás, que utiliza fracciones como compás de 3/4, 4/4 o 6/8. Pero estas son solo formas de racionalizar lo abstracto de la música, ya que al final de cuentas la música son sonidos y vibraciones, y estas vibraciones llegan a nuestros oídos y nuestro cerebro lo interpreta como música. Y esto nos afecta no solamente al nivel intelectual, sino también físico y emocional. Piensa en cuántas emociones te ha producido escuchar música, cuántas veces no has llorado con una canción. La música nos puede hacer recordar nuestra infancia, hacernos sentir nostalgia, recordar algún momento alegre o triste de nuestra vida, nos puede hacer sentir bien, llenarnos de energía y de mucha motivación. Entonces, saber de teoría musical nos va a permitir comprender por qué ciertas armonías, ciertas melodías o ciertos ritmos nos producen ciertas emociones y cómo nosotros podemos utilizar todos estos conceptos para expresar nuestras propias ideas y nuestras propias emociones y hacérselas llegar a otras personas. Otra razón por la cual considero que aprender teoría musical es muy útil es que te va a facilitar mucho la vida. Simplemente piensa que si sabes de lectura musical, aprender a tocar una nueva canción va a ser un proceso mucho más fácil y eficiente, ya que te vas a ahorrar muchas horas de estudio y práctica. Y si desarrollas muy bien tu lectura musical, vas a poder tocar cualquier pieza que te pongan enfrente y tocarla sin haberla estudiado antes o sin haberla practicado antes o ni siquiera haberla escuchado antes. También es muy útil a la hora de transponer. Esto quiere decir cambiar de tonalidad. Piensa en este ejemplo. Imaginemos que estás con tu banda tocando covers y llega el cantante y les dice que cierta canción no la alcanza, no alcanza el tono, que la tienen que bajar 2 tonos. En este caso, si no sabes de teoría musical, el proceso puede ser tardado, largo y difícil, pero sabiendo de teoría musical, el transponer esta canción 2 tonos abajo, por ejemplo, si está en mi mayor y ahora la tienes que tocar en do mayor, va a ser un proceso mucho más fácil. La siguiente razón por la que considero que aprender teoría musical es muy útil es porque te va a permitir moldear la música a tu manera. Por ejemplo, si una canción está escrita para guitarra y voz y tú no sabes ni tocar ni la guitarra ni sabes cantar, pero a lo mejor sí sabes tocar el piano, entonces puedes hacer un arreglo musical, puedes transponer esa canción y hacer el arreglo para el piano. Tomar los elementos de la melodía, como la voz, y la armonía, como los acordes en la guitarra, y tocarlos en el piano, ya sea que la mano izquierda toque los acordes y la mano derecha la melodía. O por lo contrario, si hay una pieza que es para piano solamente y te pidieron o tú quieres hacer un arreglo para una banda de metales o de alientos que incluya trompeta, clarinete, saxofón, flauta, etc. Entonces puedes tomar los elementos musicales como la melodía, el ritmo o la armonía y dividirlo entre todos estos instrumentos. Puedes también cambiar la tonalidad e incluso modificar la canción y añadir nuevas melodías, contramelodías e incluso modificar los acordes y tocar acordes de séptima o de novena. También saber teoría musical te va a ayudar muchísimo a improvisar o, si ya improvisas, a mejorar tus improvisaciones, ya que te va a permitir analizar el género musical de tu preferencia o los géneros musicales que a ti te gustan, saber qué elementos utilizan, qué acordes, qué progresiones, qué escalas, cuál es la estructura. Tomar esos elementos y utilizarlos a la hora de improvisar.
Si no supieras de teoría musical, a la hora de improvisar tendrías que guiarte por tu oído y experimentar a prueba y error, pero a expensas de que te equivoques, suenen notas que no sean correctas, que no cuadren con la armonía o que simplemente no son parte del estilo. Y la quinta razón para aprender teoría musical es que te va a dotar de muchísimas herramientas a la hora de crear tu propia música. Con algo de teoría puedes comprender lo que estás escribiendo, qué acordes estás usando, qué progresiones o qué escalas. Con todo este conocimiento de la teoría musical puedes plasmar mejor tus ideas al papel. Y si por ejemplo tú quieres escribir música para películas, una canción que sea épica de fantasía, puedes saber que utilizar a lo mejor alguna escala modal como la escala dórica o la escala lidia te va a dar esa sonoridad épica. Si quieres escribir una canción que hables, por ejemplo, sobre la ruptura amorosa, sabes que puedes utilizar ciertos acordes o escribir la canción en una tonalidad menor. E incluso si quieres, por ejemplo, escribir una obra musical que trate sobre la infinidad del universo, puedes utilizar conceptos más complejos como armonía cuartal o compases irregulares. Y en fin, saber de teoría musical no solamente te otorga de herramientas para mejorar tus composiciones, sino que también te va a permitir analizar música de tus artistas favoritos y tomar los elementos que utilizan, que a ti te gusten, e incorporarlos para crear tu propia música. Ahora déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que vale la pena realmente aprender de teoría musical? ¿En qué etapa del aprendizaje te encuentras tú? ¿Qué conceptos ya conoces y qué conceptos aún no conoces? Y también cuéntame por qué te gustaría aprender de teoría musical. Ya sabes que si te interesa saber más de teoría musical, tengo muchos videos aquí en mi canal donde hablo sobre teoría, escalas, armonía, rearmonización, arreglos musicales, composición, etc. E incluso tengo un curso completo de teoría musical básica para que vayas y lo busques. Te voy a dejar acá un video en donde hablo sobre por qué los acordes mayores suenan alegres y por qué los acordes menores suenan tristes. Y acá te voy a dejar otro video donde hablo sobre los temas que debes de conocer para convertirte en un músico profesional. Mi nombre es Juan Martínez y nos vemos en la próxima. Bye.